Bueno, en esta oportunidad vamos a resolver un problema más de cinemática bidimensional, es decir, movimiento parabólico. El ejemplo dice así: un balón de fútbol americano se patea con una rapidez de 64 pies por segundo y con un ángulo de elevación de 45 grados. Un jugador que está en la línea de meta a 60 yardas de distancia y en la dirección del vuelo del balón empieza a correr en ese instante para recogerlo. Pregunta cuál deberá ser la rapidez mínima para que alcance el balón antes de que éste llegue al suelo. Y ahí está la respuesta a la que tenemos que llegar. No sin antes por recordar lo siguiente. Número 1, que el movimiento es combinado y es ideal por no considerar la resistencia del aire, la disminución de la gravedad con la altura y la rotación de la Tierra. Ahí tenemos que en el eje X pues es un movimiento rectilíneo uniforme y en el eje Y es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Combinado es que se da el movimiento parabólico. Número 2, pues se trata de cinemática bidimensional y ahí tenemos algunas expresiones que me controlan la posición horizontal de la partícula, la posición vertical de la partícula, su velocidad vertical que va cambiando, la ecuación general de la trayectoria, pues y una especial ahí que la vamos a utilizar más adelante. Y recordar que la gravedad, pues su valor en el sistema internacional es igual a 9.81 metros por segundo cada segundo, o en el sistema inglés 32.2 pies por segundo cada segundo. También puede identificar que existen dos partículas en el evento, el balón y el jugador. Entonces veamos, ahí está nuevamente la leyenda del ejercicio, un pequeño esquema que ya lo vamos a utilizar. Y ahí están tanto el balón como el jugador considerados como partículas. Un color más oscuro pues le hemos asignado al balón, que va a tener un movimiento parabólico, y un color, bueno, en este caso pues rojo, el jugador, que se va a mover rectilíneo uniforme, es decir, a velocidad constante. Ahí hemos dibujado un marco de referencia donde en el coordenada 0,0 va a tener el movimiento del balón. Ahí tenemos que sale a 64 pies por segundo de su velocidad, a un ángulo de 45 grados con respecto a esa horizontal, y a 60 yardas de allí va a estar el jugador, que va a estar en reposo. Entonces vamos a ver acá qué posible confusión se pueda dar, porque posiblemente exista alguien que no conozca este deporte y una confusión se puede dar al tomar una trayectoria errónea. Entonces vamos a considerar acá dos posibles trayectorias que va a tener tanto el balón como el jugador, pero que ya sabemos que una de ellas es correcta, que nos proporciona el ejercicio, ¿no? Pero vamos a responder tal vez a una confusión que se pueda dar. ¿Cuál va a ser esa posible confusión? Bueno, que la trayectoria del balón horizontalmente sea más allá de esas 60 yardas. ¿Y qué va a pasar con el jugador? Va a tener que moverse hacia la derecha. Pero si el balón recorre horizontalmente menos de 60 yardas, el jugador tendrá que moverse hacia la izquierda y esa posiblemente sea la confusión. Pero que en realidad hay solamente una trayectoria correcta, pero vamos a considerar ese para poder anteponernos a un posible error. Entonces veamos la primera trayectoria. Cuando el balón recorre horizontalmente más de 60 yardas y que el jugador se mueve hacia la derecha. Veamos una pequeña animación. Ahí tenemos la animación o la trayectoria número 1. Vamos con la trayectoria número 2. Cuando el balón recorre menos de las 60 yardas y el jugador se mueve hacia la izquierda. Veamos. Y ahí tenemos pues la trayectoria número 2. ¿Cuál trayectoria será la correcta? Entonces veamos que la respuesta nos va a dar cuando encontremos la distancia total horizontal recorrida por el balón. Si es mayor a 60 yardas, pues la trayectoria 1. Si es menor a 60 yardas, la trayectoria 2. Entonces veamos, definiendo entonces pues la trayectoria total, tanto la 1 como la 2, y vamos a ver cuál es la correcta. Entonces veamos para la partícula del jugador, cómo se mueve a rectilíneo uniforme, es decir, a velocidad constante. Ahí está la única expresión para este movimiento.
que su velocidad va a ser igual a la distancia recorrida entre el tiempo, y ahí hemos colocado el subíndice J, pues refiriéndonos al jugador. Podemos ver ahí que en esa expresión no conocemos ni qué distancia va a recorrer, ni en qué tiempo, ni cuál va a ser su rapidez mínima. Entonces, ¿quién nos va a ayudar para encontrar esas incógnitas y poder saber cuál es la rapidez mínima que debe de moverse el jugador para capturar justamente antes de que toque el suelo el balón? Nos va a proporcionar cuando estudiemos ahí solamente el balón. Y ahí tenemos, ¿no?, la expresión que vamos a utilizar, que nos va a servir. Vamos a suponer, el ejercicio nos dice que justamente la altura que se lanza el balón es la misma altura que el jugador la atrapa. Es decir, pues que no va a haber ahí que contacto del balón con el suelo. Es decir, que si hubiese esa pequeña altura es despreciable. Y esa es la característica para poder utilizar la siguiente expresión, que nos permite calcular, en este caso, pues la distancia total recorrida por el balón, pero para ese caso, ¿no?, para que la misma altura que se lanza el balón es justamente donde en este caso se captura. Conocemos la velocidad inicial, el ángulo, pues, y la gravedad. Entonces vamos a evaluar en esa expresión para conocer cuál es el alcance horizontal verdadero del balón, para poder saber si la trayectoria 1 es la correcta o la 2. Entonces vamos a sustituir, y a la izquierda, pues abajo tenemos la conversión de yardas a pies. Es decir, las 60 yardas equivalen por esa conversión a 180 pies. Es decir, que el jugador va a estar a 180 pies de distancia cuando el balón es pateado. Entonces, volviendo ahí a esta expresión, que el alcance horizontal máximo recorrido por el balón va a ser igual a 64 pies por segundo al cuadrado por el seno de 2 veces el ángulo, que es 45, seno de 90 grados, entre la gravedad en el sistema inglés. Revisando ahí que no nos vayamos a equivocar, vamos a tener que el alcance máximo alcanzado por el balón va a ser igual a 127.2 pies. Y ahí está asignado, ¿no?, el X total del balón va a ser igual a ese alcance R, ¿no?, por lo que se dijo anteriormente. También esto nos va a permitir encontrar qué distancia recorre el jugador mediante una relación que aparece acá. Miren, aquí tenemos nuestro marco de referencia, que la distancia entre el balón cuando es pateado y el jugador es 180 pies. El balón recorre 127.2 pies, y por diferencia aquí podemos ver que la distancia total del balón va a ser igual a 180 pies menos la distancia que recorre el jugador. Ya tenemos la distancia total que recorre el balón, y por diferencia pues vamos a encontrar la distancia que se mueve el jugador. Al despejar ahí, creo que no va a haber ningún problema, pues nos quedaría que la distancia total que se mueve el jugador va a ser igual a 180 pies menos la distancia que recorre el balón horizontalmente, que es igual a 127.2 pies. Al hacer la diferencia, pues tendríamos entonces que la distancia total que se mueve el jugador va a ser igual a 52.8 pies. Nos vamos acá arriba donde tenemos la expresión para el jugador, y ya tenemos esta incógnita, ¿no?, ya la encontramos con la ayuda del balón. Entonces nos quedaría entonces que la única incógnita para llegar a encontrar cuál es la rapidez mínima que tiene el jugador para capturar el balón justamente antes de que toque el suelo sería el tiempo. Y como el problema nos dice de que en el mismo instante que se patea el balón, el jugador se pone en movimiento, eso significa que los tiempos van a ser iguales. Entonces nos vamos a ir otra vez al balón para poder encontrar ese tiempo. Entonces vamos a hacer uso de la expresión algebraica que controla la posición horizontal del balón, y como ya la conocimos anteriormente, que es igual a 127.2 pies, conocemos la velocidad inicial, el ángulo con que sale, y la única incógnita de esa expresión sería el tiempo que tarda el balón en recorrer esa distancia, ¿no? Entonces, al hacer un despeje sencillo, ¿no?, lo que multiplica divide, nos quedaría que el tiempo en que el balón tarda para recorrer los 127.2 pies
va a ser igual a la distancia total recorrida entre la velocidad inicial por el coseno de ese ángulo. Entonces al evaluar nos quedaría que el tiempo que el balón tiene va a ser igual a 127.2 pies entre 64 pies por segundo por el coseno de 45 grados, dándonos un tiempo total de 2.81 segundos, tiempo que tarda el balón desde que se fue pateado hasta que fue capturado, que es el mismo tiempo que tiene el jugador para desplazarse y poder capturarlo antes de que toque el suelo. Entonces nos vamos a la expresión que tenemos ahí arriba del jugador, sustituimos ese mismo tiempo para poder hacer un cálculo sencillo y encontrar cuál es la rapidez mínima que tiene ese jugador para poder capturar el balón. Al hacer la división tenemos que la rapidez mínima que debe de moverse el jugador va a ser igual a 18.79 pies por segundo, y ahí hemos encontrado la rapidez mínima. Entonces, como podemos ver, si aproximamos ahí a dos cifras significativas, nos da la respuesta del ejercicio, que es 19 pies por segundo. Bueno, esperando que sea de utilidad y que haya sido comprendido. Saludes.